En el marco de este seminario, lo que haremos a continuación es analizar el proceso de construcción y la utilidad pedagógica de un proyecto final. Vamos a explorar cómo una tesis puede trascender el papel para convertirse en una conversación digital. Bueno, para empezar, aquí tenemos el trabajo que vamos a reseñar, el proyecto final Artefacto Transmedia, presentado por el maestro Carlos Hernández Montero. Como bien sabemos, esto es parte del doctorado en Educación y Cultura Digital Pedagógica del Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire. El trabajo se presenta para el Seminario de Cultura Digital Pedagógica a cargo de nuestro asesor, el doctor Alberto Mortera Parra, y corresponde, claro, al periodo académico actual. Entonces, el propósito de este análisis es doble. Por un lado, queremos desglosar el proceso intelectual que hay detrás de este artefacto, y por otro, argumentar su utilidad y su pertinencia como una entrega académica que responde a los criterios de nuestro seminario. La estructura que vamos a seguir es bastante directa. Primero contextualizamos, después justificamos por qué un artefacto transmedia. Luego nos metemos de lleno al proceso de construcción. De ahí pasamos a su utilidad académica y cerramos con una reflexión final para todos nosotros en el seminario. Bien, entremos a la primera parte. Y aquí la pregunta clave es, ¿por qué este formato? O sea, ¿por qué elegir un hilo de X como proyecto final doctoral en lugar de, pues, el clásico ensayo académico? La decisión no es para nada superficial. De hecho, revela una postura teórica muy clara. A ver, para nuestro programa es importante definir qué entendemos por artefacto transmedia. No es solo un contenido digital, sino un trabajo académico diseñado para movilizar el conocimiento. La idea es que la teoría no se quede encapsulada en un documento, sino que se ponga a circular, que entre en conversación. Y aquí el contraste es muy claro, ¿no? Un ensayo tradicional contiene el conocimiento, lo deja estático para una audiencia muy específica. En cambio, un hilo de X lo moviliza, lo pone en circulación y lo abre al diálogo. El argumento del autor es que este segundo enfoque es mucho más pertinente para una cultura pedagógica digital como la nuestra. Muy bien, pasemos ahora al núcleo de este análisis, el proceso de construcción. Y quiero subrayar esto, aquí no estamos evaluando la herramienta como tal, sino la reflexión, el andamiaje intelectual y las decisiones pedagógicas que le dieron forma al artefacto. El autor siguió un proceso muy metódico de 4 pasos. Primero, la selección de un tema fundamental para la inclusión educativa, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA. Segundo, una fase de síntesis para encontrar una analogía potente. Tercero, la traducción de esa idea a un lenguaje digital. Y cuarto, el diseño de una narrativa que fuera culturalmente relevante. Y en esa fase de síntesis se llega a esta analogía, que es el verdadero corazón del hilo. En lugar de una definición teórica, el autor lo traduce a una imagen muy poderosa, la idea de que forzar un zapato de una sola talla para todos no es equitativo, es injusto. Es un gancho conceptual que funciona increíblemente bien. Y aquí vemos cómo esa analogía se convierte en el arranque del hilo. Se inicia con una provocación directa, una que busca romper la inercia del scroll y plantear de inmediato el problema que el DUA intenta resolver, pero en un lenguaje que resuena con la experiencia docente cotidiana. Este es otro momento clave del proceso. Aquí el autor no solo explica la teoría, sino que la pone en práctica. Utiliza la inteligencia artificial para hacer lo que llama una traducción cultural. Le pide a la IA que transforme un concepto abstracto de física en un problema anclado en la realidad local de Cardel, Veracruz. La zafra, los camiones cañeros, el ingenio. Y esta decisión es fundamental. Demuestra una aplicación muy sofisticada de la enseñanza culturalmente sensible. No se trata de usar la IA como un adorno, sino como una herramienta de mediación pedagógica para que el conocimiento académico se vuelva pertinente, significativo y, sobre todo, inclusivo. Bien, una vez visto el proceso, analicemos la utilidad de este artefacto. Como parte de los criterios académicos del seminario, tenemos que preguntarnos cómo funciona este hilo como una evidencia de aprendizaje profundo de nivel doctoral. Podemos decir que el artefacto cumple 3 funciones académicas clave. Primero, es una evidencia tangible de que se dominan conceptos complejos como el DUA. Segundo, es un claro ejercicio de síntesis y reflexión crítica. Y tercero, es en sí mismo una estrategia de comunicación académica para nuestro tiempo. Con su construcción, el autor demuestra competencias que son esenciales en nuestro doctorado. Hay pensamiento crítico al elegir y justificar el formato. Hay una alfabetización digital avanzada en el uso pedagógico de la IA. Y, sobre todo, hay una notable capacidad de mediación entre la teoría abstracta y la práctica concreta. Y algo crucial, esta traducción a un lenguaje digital no sacrifica para nada el rigor académico.
Como vemos aquí, el artefacto integra de manera muy transparente las referencias que lo sustentan, citando fuentes clave para mantener siempre el diálogo con la comunidad científica. Y esto nos lleva a la reflexión final. Porque más allá de este proyecto en particular, la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene este tipo de trabajo para nuestra propia formación como doctores en educación y cultura digital pedagógica? El aprendizaje central, creo yo, es que este proyecto demuestra el complejo trabajo intelectual que significa traducir. Y no me refiero a simplificar o divulgar, sino a ese esfuerzo riguroso por tender un puente entre la investigación académica y la conversación pública. Esa es una competencia esencial para el académico de hoy. Y para cerrar, más que una conclusión, quisiera dejar una pregunta abierta para las compañeras, los compañeros del doctorado y para nuestro asesor. ¿Cómo este tipo de trabajos nos obliga a repensar qué significa evaluar y qué consideramos una contribución académica valiosa en el siglo XXI? La conversación, desde luego, queda abierta.